están? Nosotros somos Miriam y Alba y hoy vamos a hablar sobre la identidad de género y la expresión de género. Somos integrantes de la Universidad Marista de Guadalajara, estamos estudiando en cuarto semestre de psicología. Pedimos por Instagram que nos mandaran sus preguntas y sus dudas y comentarios acerca de los temas para así poderlos resolver en este podcast. Las preguntas se responderán confidencialmente. Muy bien, estamos listos, vamos a comenzar. Para comenzar con estos temas vamos a dar una pequeña introducción de qué es la identidad de género y qué es la expresión de género, ya que son dos cosas sumamente diferentes. La identidad es cómo vivimos nuestro género, puede ser correspondiente o no al sexo biológico, mientras que la expresión de género es la expresión de nuestro género al mundo. Esto por medio de distintos factores como nuestro nombre, la vestimenta, cómo nos comportamos, cómo interactuamos con las demás personas. Ahora sí, iniciaremos con la primera pregunta y esta es la de ¿qué porcentaje de la población mexicana es parte de la comunidad LGBT+. Encontramos el periódico El Financiero y este periódico hizo una publicación en junio del 2021 donde nos informa que el 11% de la población mexicana se consideró como no heterosexual y esta encuesta se hizo por la consultora Ipsos en LGBT Orgullo 2021. Mientras, por otro lado, el 3% de los mexicanos entrevistados se consideró distinto a género masculino o femenino. El 1% se identificó como transgénero, no binario, no conforme, de género fluido o de alguna otra manera. Y el 2% prefirió no contestar esta pregunta. Para continuar con nuestras preguntas, se nos envió una que nos dice cuáles son los tipos de identidad de género que existen. Estas se invierten en estas iniciales, LGBTTIQA+. Y en estos momentos les iremos platicando un poco de ellas. Primero, la inicial L, que quiere decir lesbianas, que son mujeres que sienten atracción sexual por otras mujeres. G, gays, que son hombres que sienten atracción sexual por hombres. Después tenemos la B, que quiere decir bisexual, que son quienes se sienten atraídos sexualmente por personas de su mismo sexo o género. Y también personas que sienten atracción por personas del sexo distinto a ellos. Sigue T, transgénero, que son las personas que se identifican y expresan como un género distinto al propio, sexual biológico, pero no pretenden hacer modificaciones corporales de él. Siguiente, T, que es transexual, que son personas que han modificado su sexo, adquiriendo las características físicas del otro. Después tenemos transvesti, que son las personas que adaptan comportamientos, vestimenta, expresiones que corresponden al sexo opuesto, al propio, sino en ellos implique una orientación sexual específica. Después tenemos la I, que quiere decir intersexual, que son personas que han nacido con características físicas y biológicas de ambos sexos. Después tenemos la Q de queer, que son las personas que construyen y manifiestan su sexualidad fuera de cualquier clasificación de género binario. Y para finalizar tenemos la A, que quiere decir asexual, que estas son personas que tienen una falta de atracción sexual hacia otros. Puede ser considerado como la ausencia de orientación sexual o una de sus variaciones junto con la heterosexualidad, homosexualidad y la bisexualidad. Después nos enviaron esta otra pregunta que es saber la diferencia entre transgénero y transexual y queremos indagar un poquito más en esta para que no queden dudas respecto al tema. En primer lugar, los transgéneros se refieren a las personas que se identifican a sí mismas como pertenecientes al género opuesto
al que se les fue asignado biológicamente y socialmente al nacer. Las personas transgénero hacen un proceso de resignación hormonal para que su corporalidad esté en sintonía con su identidad de género, aunque esto no es fundamentalmente para asumirse con esta identidad. El hecho de que alguien se asuma a sí mismo como alguien del género opuesto es una razón suficiente y válida para que sea considerado dentro de este umbral de la diversidad. Las personas transgénero también pueden realizarse intervenciones quirúrgicas para que su apariencia física luzca acorde a su realidad espiritual y psíquica, pero en estos procesos no se encuentran las intervenciones para modificar sus órganos sexuales. Ahora vamos con qué es ser transexual. Las personas transexuales son aquellas que sienten y conciben dentro del género y sexo opuesto al que fue asignado al momento de su nacimiento. También se realizan diversos procedimientos para que su aspecto físico esté acorde con su identidad. Aquí, como podemos ver, la diferencia entre transgénero y transexual es que aquí sí se modifican los órganos sexuales. En términos más simples, la diferencia entre transexual y transgénero radica en las intervenciones que la gente hace con sus cuerpos. Todo depende de la decisión que se tome y de que sea totalmente digna, válida y obviamente tiene que ser respetada. Para proseguir con nuestras preguntas, vamos a continuar con una que se podría considerar como controversial actualmente, la cual es cómo se usa el lenguaje inclusivo y cómo hablarle a una persona de género no binario. Respecto a este tema, sinceramente yo no comparto el uso del lenguaje inclusivo porque simplemente no me parece correcto. Ya después podremos escuchar la opinión de mi compañera Alba, pero sin embargo, no creo que sea un tema para faltarle el respeto a las personas que quieran que se use este lenguaje con ellos. Aunque yo no lo usaría en mí, ni me parece correcto que se use, no me molesta en lo absolutamente nada utilizarlo con las demás personas que quieran que se les hable de ella, él, etc. Creo que es un tema más bien de respeto hacia las personas y hacia sus pensamientos y cómo quieren que sean tratados. Porque si no existe el respeto, pues no, nunca vamos a avanzar como la sociedad. Retomando algunos puntos que dijo mi compañera anteriormente, también considero que este lenguaje no lo comparto. Sin embargo, si alguna persona me llega a pedir que utilice este lenguaje con ella, o con ella más bien, yo no tendría ningún problema, ya que estamos hablando de cuestiones de respeto. Aquí entra mi visión de cómo yo veo a las personas y cómo ellas se quieren ver. Entonces yo no tengo por qué como externar una opinión negativa, ya que es algo que para mí en lo personal no es algo que me afecte. Y para reafirmar un poco más sobre el tema del respeto, tenemos el siguiente comentario que nos envió una amiga de Tepa. Dice, tengo una opinión sobre el tema. A pleno siglo XXI, las personas seguimos juzgando el cómo se visten los demás y qué es lo que hacen los demás para identificarse o ser ellos mismos. Yo creo que deberíamos cerrar la boca y no criticar porque no sabemos los procesos difíciles que pasan y la carga emocional que conlleva todo esto. Y no digo que seamos empáticos, porque en realidad jamás sabremos qué se siente estar en sus zapatos, sino respetar su vestimenta o forma de ser, expresiones, ya que eso no nos afecta a nosotros en absolutamente nada. Y creo que para cerrar este tema, todo se cierra en el tema del respeto, porque aunque pareciera un poco gracioso esta frase, porque se usa muchísimo, el respeto al derecho ajeno es la paz, que dijo Benito Juárez, pero la verdad es que tiene toda la razón. Si queremos estar en paz con nosotros mismos y con los demás, pues simplemente hay que respetar. Además que actualmente lo podemos ver en agresiones hacia otras personas que se identifican de una manera diferente y se expresan de una manera diferente a nosotras, se han visto agredidas y se atenta sobre su vida. Pocas palabras, la paz está interrumpida.
siguiente pregunta que nos enviaron es, ¿qué tanto consideran que la crianza influye en la futura expresión de género? La respuesta para esto es que nosotros somos seres sociables, de entrada. Las reglas sociales van deslindando de manera clara las expectativas relacionadas con los roles de género que las personas debemos asumir a lo largo de nuestra vida. Aquí prácticamente entran ese tipo de estereotipos sociales, culturales, de religión, familiares, hasta nuestros propios estereotipos como personas. Como ya mencionamos, pues existen estos diferentes tipos de estereotipos en la sociedad y yo creo que depende de cada persona saber si los toma y los lleva en su vida o si prefiere dejarlos e iniciar su propia identidad y expresión de género. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre género y expresión de género? Bueno, el género es el constructo social y binario que se asocia con el sexo biológico. Es o masculino o femenino por tu órgano reproductor. Y la expresión de género, como ya lo habíamos dicho al inicio de este podcast, es la expresión de nuestro género al mundo, ya sea por el medio del nombre, la vestimenta, los comportamientos y etc. La siguiente pregunta de la que vamos a hablar es ¿qué significa el género no conforme? En este caso, este término se refiere a las personas que no se comportan conforme a las expectativas tradicionales de su género o cuya expresión de género no encaja de una manera perfecta en una categoría. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre ser una persona gay y transgénero? Y esta fue una pregunta que se repitió constante. Y la respuesta que nosotros otorgamos es que ser una persona transgénero se trata de la identidad de género del individuo, mientras que ser gay se refiere a la orientación sexual del mismo, es decir, la atracción hacia personas del mismo género, diferentes géneros o ambos. La identidad de género y la orientación sexual son las dos cosas diferentes. Otras dos compañeras nuestras van a hablar un poco más en su podcast sobre la orientación sexual, por si quieren darse una vuelta por ahí y informarse un poquito más de este tema. Ya para finalizar, se nos envió un comentario y una información sobre Simón de Beauvoir que decía él que no se nace mujer si no se llega a serlo y que somos en relación a que existimos. Pero con esto nos queremos referir a... Estas frases nos dejaron pensando un poco. ¿A qué me refiero con pensar? La frase que nos dice no se nace, mujer se llega a hacerlo, podríamos tomarlo como en una persona transgénero. Hay hombres que nacen hombres, pero no llegan a ser hombres, sino que se identifican de una manera del sexo opuesto. En este caso nacen hombres y se identifican y llegan a ser mujeres. Entonces es este cambio drástico que también puede ocurrir en una mujer. Se nace mujer, pero se identifica y se llega a creer a ella misma como un hombre. Entonces esto nos impresionó de cierta manera. Además que también influye la siguiente frase en soy en relación a que existo. Esto de existir nosotros lo tomamos como esa expresión de género que cada uno de nosotros como persona llevamos a cabo. Y nos da como esa sensación de existir en un lugar que, aunque parezca difícil, se puede tener una relación sana y aceptable. Bueno, y ya para terminar, los queremos dejar con la siguiente pregunta, que es, ¿será que en realidad uno solo se puede distinguir como hombre o como mujer por su sexo con el que nació, por su órgano sexual? ¿O será que en realidad la expresión de género es la que nos puede dar todos los constructos para ser o no serlo? Reflexionen muy bien esta pregunta y cuestionense. Esto es todo de nuestra parte. Les agradecemos por escucharnos y esperemos que tengan un muy bonito día.